Si en este momento te dijera que estoy recibiendo un mensaje de Dios y que lo voy a escribir y que vos vas a formar parte de una nueva hermandad que nos unirá a todos y transformará el mundo y muchas más cosas como esa, y que vas a formar parte de un clan, digamos así, un grupo exclusivo de adoradores de Dios. Seguramente dirías, este flaco está del tomate. Y bueno, estoy del tomate, no por eso, pero en este tipo de cosas hemos creído, creemos y quizá creeremos un alto porcentaje de la humanidad. Es más, así es como comenzó todo esto que hoy llamamos religiones en el mundo, así se iniciaron y así continúan hasta el día de hoy. De eso te quiero hablar. Una voz en tu parlante. Hola, bienvenida y bienvenido a esto que se llama Una voz en tu parlante, una experiencia radial, una mirada a la vida. Y hoy y días subsiguientes o emisiones subsiguientes, justamente eso es lo que más será esto que llamé Una voz en tu parlante, una mirada a la vida. ¿Por qué? Porque voy a hablar sobre Dios. Como dice el título, reflexiones sobre el tema Dios, y en esta primera parte lo titulé quizá un poco graciosamente, Dios haciendo contacto. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, te cuento. Hace unos días atrás estuve viendo, como es habitual en mí, videos en YouTube o por ahí algunas cuestiones serias, que las hay, en TikTok, o alguna cosa que eventualmente descubrí en Facebook o en Instagram. Y una de esas cosas, que no sé dónde la vi, la verdad es eso, intuyo que fue en TikTok, es un artículo que se llama Dios no existe, de un tal Borja Girón, que se dedica a marketing digital. Y me llamó doblemente la atención, porque se dedica a marketing digital y sin embargo hizo este video que habla, no un video sino un escrito, que habla sobre que Dios no existe y da sus razones. Como vos ya sabés, y te lo adelanto, no obstante, si es que no lo has escuchado antes, yo soy deísta, o sea, yo creo en Dios. Después, más adelante, quizá la próxima vez o la otra, si hay otra, te diré cuál es mi idea sobre Dios, que en realidad poco importa, porque para vos, para él, para ella y para quien fuere, lo que importa sobre Dios es la idea que cada cual tiene, o la idea que cada ateo no tiene, en definitiva, sobre Dios, porque no cree en eso. Y todo es respetable, porque en definitiva el tema de Dios y su existencia o no existencia es algo que me parece a mí humildemente que aún con mucha filosofía y mucha lógica que se aplique, no es algo demostrable. Estamos hablando de un intangible total, absoluto. Entonces, ¿qué se puede decir?
que no existe por esto, esto y esto y esto. Del mismo modo, ¿cómo se llama? La prueba ontológica de San Agustín, de las 5 vías, basada en la primer vía inmóvil de, creo que Aristóteles. Tampoco en el fondo tiene mucho sentido, porque bueno, es una forma de querer demostrar por la lógica que algo es o que algo no es, en este caso algo súper importante como sería el caso de Dios. Así que bueno, eso lo voy a dejar como siempre, a que cada uno crea lo que le parece y punto. Esto es simplemente una serie de reflexiones, en realidad no sobre por qué no creer en Dios o por qué sí creer en Dios, sino por qué se mantiene la creencia de Dios y en este caso, en esta primera parte muy especialmente, por qué se cree en Dios, cómo es que esto comenzó a surgir. No en un sentido de necesidad que ya sabemos todos, en algún momento lo he expuesto, que Dios es de alguna forma una necesidad que nace de la ausencia de protección o de la conciencia sobre la ausencia de protección que tomamos cuando ya nuestros padres o algún otro encargado de nuestra protección nos damos cuenta que es un igual a nosotros y que además se mueren y que también nosotros moriremos. Y bueno, y todas esas cosas van sumando, van dando condimento para que terminemos elaborando, y esto es independiente de su existencia o no, una idea en un ser superior, basada en un ser superior, que nos protegería aún en la ausencia de seres queridos, y después, bueno, que han desaparecido esos seres queridos siempre, o ante una dificultad y todo eso. De hecho, uno puede apreciar hasta en la gente que dice no creer en Dios, que ante situaciones de las que llamamos límites, situaciones adversas, estar enfrentados a la muerte propia o a la muerte de un familiar, u otra situación difícil, muy, muy difícil, que uno se da cuenta que humanamente no tiene herramientas para salir de ella, salvo un milagro, lo que llamamos un milagro. Aún el más ateo dice: Dios, por favor, ayúdame. Después se va a olvidar, porque es parte de la condición humana, eso no está bien, no está mal, es algo que sucede y punto. Bueno, todo eso tiene que ver con la parte de por qué de alguna forma estamos en una gran mayoría inclinados a creer en Dios, aunque sea en un momento límite. Bien, ¿qué más? Bueno, podría agregar a esto que acabo de decir, que más allá de que podemos pensar en Dios siendo ateo alguna persona en un momento límite, hay veces que se llega a un lugar quizá menos racional aún, que es creer que hay algún poder en una persona, pongamos un curandero, una curandera, un sanador, etcétera, etcétera, que puede hacer algo que ningún hombre, ninguna mujer en general puede hacer. Eso quizá es aún más fantasioso que pensar que hay un ser superior que no vemos y que no tocamos, digamos, que no es tangible, que nos puede ayudar. Pensar que hay otro ser que es igual a nosotros, pero que tiene un poder especial, que anda a saber de dónde viene, parecería, a mi humilde juicio, ¿no? Menos racional o razonable, digamos así, que la otra idea. Pero bueno, como dije, no es una cuestión de... Esto no lo estoy diciendo para juzgar a nadie, ni cosa que se le parezca. Como les decía, estuve viendo esto de Borja Girón, y este señor dice: Dios no existe. Bueno, ahí no hay ninguna duda, está claro, y la historia de la ciencia lo demuestra, bla, bla, bla. Y entre otras cosas dice
que ¿por qué Dios necesitaría que los humanos lo adoren? Dice, existe Dios, existe el diablo, entonces quiere decir que hay al menos dos dioses. ¿Y por qué haría falta dos dioses? ¿Nos habrá creado Dios porque necesitaba que alguien lo adore o algo así? A ver, alguna otra cosa más o menos llamativa o marcada. ¿Por qué Dios habría puesto en manos de los hombres la comunicación, ¿no? De dar a conocer lo que es Él? Bueno, y en ese punto en particular me quiero detener. Hoy por hoy en la humanidad, te diría que todas las religiones son en general bastante antiguas. No nos llama la atención cuando una cultura ya desaparecida, o no, porque los egipcios no han desaparecido, pero cuando una religión de alguna cultura aún preexistente deja de creer, por ejemplo, en Ra, o en Amón, o en Osiris, o en Atom, o cosas por el estilo, que son algunos de los dioses, Horus, etc., que son algunos de los dioses que se adoraron en el Antiguo Egipto. Y cualquiera diría, es una pavada, mirá si vas a adorar eso, supongo. Tampoco nos llama la atención si no se está adorando a Marduk, el dios de los, ¿cómo se llama?, de los sumerios, o a Hércules, más a Hércules, no, perdón, a Neptuno, o a Apolo, o a Zeus, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas nos llamarían la atención, que hoy haya alguien que nos golpea la puerta y nos diga, buenas, ¿qué tal? Hola, mire, señora, señor, nosotros somos adoradores de, de Zeus, el dios romano, que aún vive, que es el que gobierna todo y bla, 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 bla. Bueno, obviamente ni lo escuchamos, le vamos a cerrar la puerta. Pero cuando por ahí viene alguien de alguna iglesia cristiana o judía o no sé, protestante o budista o hinduista, por ejemplo, ahí por ahí sí nos quedamos escuchando un poco. Nos parece más racional, más cercano a la realidad ese pensamiento. ¿Por qué? Porque es lo que está, no me gusta la palabra, pero sería un poco eso, lo que está de moda, lo que es frecuente en la humanidad. En la humanidad hay cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, sintoísmo, taoísmo, etcétera, etcétera. No me acuerdo de otras cosas más. Bueno, y todo eso, digamos, lo tomamos como parte de algo que es lo que es y que, bueno, es así, es racional y bla, bla. Y nosotros podemos quizá practicar alguna de esas religiones como otros practican alguna de esas religiones, pero otra, diferente. Bueno, pero ¿cómo han nacido todas estas religiones? Estas religiones, todas religiones que hemos tenido, yo también, han nacido del mismo modo que han nacido las antiguas. Por ejemplo, por el año, no sé, miles de años atrás, 2000 años atrás, no 2000, perdón, 4000 años atrás, o más, una civilización que es la Sumeria, emitió, digamos, no estaría muy bueno eso, creó lo que se llama las 7 tablillas de la creación, que es el Enuma Elish. El Enuma Elish
es algo que pertenece a la civilización sumeria, que son anteriores a su caída en 1750. Bueno, la cuestión que, entre otras cosas, en este texto se habla sobre la caída del hombre, el diluvio universal, ¿sí? Con otro personaje, no es Noé, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero no es Noé. Incluso escribí algún poema sobre eso. Y bueno, y se habla también sobre situaciones sobre las cuales después se basó el Génesis para hablar sobre el Edén y todo eso. Incluso, ¿cómo se llama? En este libro se dice que el dios Ea decide crear a los seres humanos a partir de los restos de un dios llamado Kingu, que fue encontrado culpable de una rebelión, de hacer mucho ruido y todo eso en el grupo de los dioses. Y entonces se lo ejecutó y de su sangre se creó al primer hombre, y así de ese hombre salieron los demás hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Con la sangre se amasó la sangre de ese hombre, con tierra, con arcilla, no sé. Y de esa forma nació el primer hombre y así los demás. Con la idea de que esos hombres se dedicasen a hacer el trabajo que hasta antes de la existencia de los hombres hacían los dioses. Como todo esto fue comandado por un dios que se llamaba Marduk, pasó a ser, entre los dioses de esa comunidad sumeria, de esa comunidad de dioses sumeria, el dios principal. ¿Sí? Bien. Bueno, esto tiene mucho que ver y es el basamento, de alguna manera, que dio origen a la posterior historia de la Biblia, el Génesis y todo eso. Ya no es el único relato, de hecho relatos sobre el diluvio hay en otras culturas también. Entonces aquí tenemos una de las razones desde las cuales se origina la idea de que hay un dios, o en este caso varios dioses, y que esos dioses van creando al hombre y así van dando otros sucesos parecidos. Habla sobre, también hay un poema que es el poema de Gilgamesh, que habla sobre la serpiente y la eternidad y ese tipo de cosas. Cuestiones que también después retoma la Biblia desde otro ángulo, desde otra manera. De hecho, la Biblia tiene muchos pasajes, o varios pasajes, que están tomados de otras cosas. Por ejemplo, hay un libro atribuido a Salomón, que ahora no me acuerdo si es el Eclesiastés o alguno de esos, o Proverbios, creo que Proverbios, que está basado una parte en un escrito de un escriba o funcionario egipcio. Lo mismo pasa con algún que otro salmo, de los salmos de la Biblia, en el cual hay uno particular, no sé si es el 105 o alguno por ahí, habría que fijarse, pero lo van a encontrar, que está basado parcialmente o toma parcialmente un poema o una oración, una plegaria dedicada a el dios Sol, al dios Atón, que había impuesto durante su dinastía Akenatón, el faraón egipcio. Así que bueno, la Biblia está basada en esas cosas, entre muchas otras, ¿sabes? Con fragmentos de distintas culturas. Si esto se da por una razón de que quieren robar, no quieren robar.
sencillamente es porque las culturas siempre se influyen unas a otras, y así es como que hoy, por ejemplo, a veces vemos en nuestro país, en Argentina o en cualquier otro país, por ejemplo en el ámbito gastronómico, ¿sí? que, que hay sabores que originariamente no formaban parte de la tradición de tal o cual país, pero que influenciados por eh, aportes culinarios, en este caso de otras culturas que han ingresado a ese lugar, a ese pueblo, a esa patria, a ese país, bueno, ahora son, por ejemplo, parte importante, quizá modificada parcialmente, de su alimentación. Bueno, lo mismo pasa con las religiones, ¿sí? El ir pasando de una cultura a otra hace que se tome conciencia de determinadas cosas y quizá consciente o inconscientemente se realiza una, ¿cómo te puedo decir? Una absorción de esa cultura, dándole un toque vinculado a la propia comunidad, ¿sí? Bien, es algo, digamos, natural, ¿no? Se va dando así. Bueno, acá tenemos el caso, pero yo digo esto, ¿no? Si nosotros hoy nos pusieran como válido esto, alguien viniera con un libro en vez de la Biblia, el Enuma Elish, y nos empieza a leer algunos de los versos de este poema o relato sumerio, no le daríamos bolilla. Sin embargo, le damos bolilla a algo que está basado en esto y que en definitiva, si lo vemos muy racionalmente, tiene tan poco asidero como tendría poco asidero esto. Nosotros diríamos, el Enuma Elish es muy fantasioso, pero no decimos lo mismo respecto por ahí del Génesis, de esto, de aquello. Y sin embargo, si lo viéramos solo racionalmente, repito, solo racionalmente, veríamos que es igual, ¿eh? No habría mucha diferencia. En la Biblia, y quiero recordar antes de seguir con esto, que yo creo en Dios, no estoy hablando, y que esto no es algo donde yo estoy hablando en contra de la Biblia, o en contra de esto, o en contra de aquello, no. Estoy simplemente analizando desde afuera, como observador, como ajeno a este mundo, por decirlo de alguna forma, cuánta validez pudiera tener nuestra confesión religiosa, nuestra formación religiosa, nuestros criterios religiosos, cuánta validez pudieran tener frente a algo si los empezamos a someter a la racionalidad, es decir, a ver, pero pará, a ver, pero pará, a ver, pero pará. Y en este a ver, pará, pero pará, yo te digo, por ejemplo, al principio, que este es un hecho muy comentado y se puede encontrar, por eso no abundo en más datos, porque si no voy a aburrir y voy a hacer larguísimo todo esto. Al principio vos podés ver en el Génesis mismo que dice Dios hagamos. Bueno, entonces hay distintas interpretaciones porque el verbo que se utiliza es esto o es aquello. También está la palabra Eloi o Elohim y cosas por el estilo, y otra vez te dicen que esto, que aquello. La cuestión es que, se quiera o no se quiera, hay una cultura como de dioses, donde hay un dios principal, que es el dios hebreo de la Biblia, Yahvé en este caso, y hay otros semidioses, etcétera. Hay ángeles que son de alguna forma, ¿no? Indudablemente también dioses, pero de una categoría muy inferior. Incluso tenemos un libro, como el libro de Job, donde Dios, el Dios principal, le habla a Satanás, ¿sí? Al demonio,
respecto de que Job es bueno, que esto que el otro. Es más, hasta lo autoriza a que le siga haciendo daño para demostrar que Job va a serle fiel a Dios hasta el final. Después lo premia Job y todo eso, Dios, ¿no? Bueno, por ahí vemos un diálogo donde el diablo desafía de alguna manera a Dios a decir, si yo lo someto apenas, y esto vas a ver que no es tan fiel, que esto que el otro, entonces Dios le da la autorización. Pero en definitiva estamos hablando de un Dios principal y otros dioses secundarios que, bueno, sí, se hace la salvedad de que tienen ese poder solo porque Dios se lo da, si no, no lo tendrían. Del mismo modo que tienen existencia, deducimos, simplemente porque Dios les da la existencia y les permite la existencia, si no, no lo tendrían. Y todo eso de alguna forma es un poco incongruente. Eso sí, hay que decirlo. Del mismo modo, si uno fuera a los evangelios para ver otra faceta, encontramos que ahora aparece alguien que va a terminar siendo definido como hijo de Dios. Con lo cual, además de tener Dios ángeles malos, digamos, como Satanás, Satán o lo que fuere, ángeles y demás, también hay ahora alguien que se presentará y se considerará y se lo considerará como el Hijo de Dios. En este caso, Jesús. Todas estas cosas hacen ver que ya hay un desmembramiento, entre comillas la palabra, de lo que sería Dios en Dios, que es Padre, Dios que es Hijo, y se le agrega también la fuerza o el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Donde Dios sería las tres cosas y a su vez sería solo uno, etc. O sea, es todo esto una cierta complejidad que tiene su sostén en cosas escritas. Bien, voy a hacer una breve pausa ahora, nada más que porque como el sistema este graba y a la media hora hace una especie de corte, yo grabo con el celular. Entonces, bueno, se puede dar que se corte y no va a quedar lindo. Así que ya vuelvo con esto que me parece, o al menos a mí, me interesa bastante darte a conocer. Una voz en tu parlante. Hasta acá solamente refiriéndonos a el tema de la Biblia, vemos que podría tocarse otros libros, igual sobre religión, el que fuera, el Bhagavad Gita, algunos textos hindúes, ¿no es cierto? En definitiva, lo del hinduismo. Y también vamos a encontrar que habla en este caso de varios dioses, quizá el principal en algún caso es Brahma, en otro quizá el principal es Krishna, pero básicamente todos estos libros hablan de un dios o de, aunque indirectamente invocan otros dioses o muestran otra categoría de dioses, y simplemente no los llaman dioses porque, bueno, no los quieren llamar dioses, pero en realidad se trataría sí o sí de semidioses o dioses inferiores, ponle el nombre que quieras, pero en definitiva hay como una comunidad celestial, llamémosla, o del inframundo en algún caso, que gobiernan distintos espacios y desde los cuales se maneja todo. Sea que agarremos el libro que sea, yo me pregunto esto, y es lo siguiente: ¿por qué Dios habría confiado en mí, por ejemplo, para dictarme un libro? No le veo realmente mayor gollete. Y estás escuchando a alguien que en su momento creyó en todo esto y
y está bien y es feliz de haber creído en eso, pero bueno, uno va cambiando con el tiempo, evaluando otras cosas y dándose cuenta, quizás esté totalmente equivocado, que parezca, pero bueno, dándose cuenta, para mi evaluación, que las cosas son así y no son de esta manera y bla, bla, bla. ¿Por qué confiaría en mí? Se dan pocos casos. Los casos quizás más recientes incluso son, por ejemplo, el vinculado a los mormones. Los mormones es una religión que surgió en Estados Unidos a partir de Joseph Smith, que fue el fundador. Y bueno, es lo que se llama mormones o en realidad Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde este hombre allá por el año 1830 en Estados Unidos, de Norteamérica, dijo que en algún momento se le presentaron Dios y Jesús y le dijeron que desaprobaban todos los credos que había. Y más adelante se le apareció un ángel, el ángel Moroni, sí, Moroni, que le dijo que en el pueblo, en la ciudad en donde él vivía, había en algún lugar enterrado unas tablas de oro, unas planchas de oro, con todo un texto muy viejo que era el equivalente a una Biblia americana, que él iba a poder traducir con la ayuda de algo que le dio este ángel Moroni, que era el Tumim y Urim. El Tumim y el Urim, que si no me equivoco también en algún lugar de la Biblia se lo menciona, algo de eso. Y así fue que tradujo lo que se llamó, y se dio a conocer y se puede leer hasta hoy, que se llama el Libro de Mormón. Hay otra persona que es Elena White, que fue la fundadora de lo que se conoce como Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Ah? También es algo del año 1800 o fines de 1800. Bueno, en todos estos casos, como puede haber otros que no recuerdo, se ha tomado constancia, se ha dicho que Dios se contactó con ellos y les reveló de alguna manera algo que la humanidad no sabía para que esas personas lo transmitan a la gente. Y fíjate vos que muchas personas creen en lo que esas personas han transmitido y aún hoy siguen creyendo en esas cosas. Lo cual no es extraño si tenemos en cuenta que también todos en general vivimos creyendo cosas que se nos han dicho miles de años atrás. Entonces el tema es, ¿por qué Dios necesitaría que yo escriba algo? No es razonable. Seamos sinceros, podemos creer y el que cree y está todo bien. Pero ¿por qué? ¿Qué necesidad tendría Dios de que yo escriba algo cuando Él lo podría hacer por sí mismo? Es más, sería mucho más espectacular que de repente en las manos de cada uno de todos los seres de la tierra apareciese un libro en nuestro idioma y con imágenes, fotos, esquemas, mapas, todo lo que hiciera falta, revelándonos la voluntad de Dios, todo en el mismo instante. Dios podría hacer eso, ¿verdad? Si Dios pudo hacer tantas cosas como dice la Biblia o lo que fuere, cualquier libro religioso en líneas generales, ¿por qué no podría haber hecho esto? ¿Por qué elegir a una persona o a un grupo de personas para transmitir eso? Si hubiera hecho eso, podríamos casi asegurar que no hay duda de que es Dios el que efectivamente lo ha hecho. Porque imagínate ahora a más de 7.000 millones de personas que todas simultáneamente nos aparece en nuestras manos un texto
en nuestro idioma, donde dice cuál es la verdadera voluntad de Dios, y hay también imágenes, y hay un montón de elementos adicionales y audiovisuales, si querés, y todo lo que a vos se te ocurra, que van a terminar demostrando que, ¡a la miércoles! Esto sí que viene de Dios. Y fíjate, sin embargo, que pudiéramos decir, ¿qué certeza tenemos o cómo podemos demostrar que eso viene de Dios? O que efectivamente es algo de un Dios bueno. ¿Por qué o por qué no pudiera ser algo vinculado a seres extraterrestres o alguna otra fuerza espiritual? Si queremos dudar, tenemos muchas formas de hacerlo. Ahora bien, si pasara eso, podríamos dudar, como digo, por estas razones. Pero sin embargo, nos dejamos convencer y manejar por todas estas cosas que acabo de decir, de ver en un libro esto o lo otro. Bueno, creo que más o menos hasta acá queda claro hacia dónde voy. Lo que digo es que nuestra fe, nuestras creencias en la actualidad, siglo XXI, todavía están basadas en cosas que realmente no tienen mucho asidero. No hay, me parece a mí, una sola persona en el mundo. Ni una sola, ni media, ni un cuarto, ni un cachitito así de persona en el mundo que mereciese la confianza de Dios para ser un intérprete de Él. Esto incluso podría ser válido hasta para aquellos que son considerados como iluminados y de esa forma autorizados a decirnos cuál es el camino que debemos seguir, qué cosas tenemos que hacer y todo. Eso no quita, ni para este lado, ni para aquel, ni en cuanto a dioses, religiones, iluminados o todo lo que vos quieras, que muchas, quizá diría muchísimas, de las cosas que cualquier religión, cualquier doctrina o cualquier filosofía de alguna forma basada en elementos que se pudieran llamar legítimamente fantásticos, porque no tienen un sustento lógico, eso no quiere decir, digo, que de todo ello o de alguna de esas cosas no se pueda sacar mucho de provecho, que uno no pueda aprender de tal o cual cosa, que es bueno hacer tal o cual otra cosa, que no sean como un recordatorio de alguna manera de cuáles son los mejores comportamientos que podemos tener para llevar una muy buena vida y para ayudarles a llevar una buena vida a nuestros semejantes, mínimamente a nuestros seres queridos, ¿sí? Bueno, de eso se trata esto. Para mí, yo lo quiero dejar hasta acá. Mi idea hasta acá es mostrarte que es importante reflexionar sobre si aquello que estamos creyendo, en lo cual desde luego invito a cada cual, y por supuesto que van a hacer lo que les parezca, a creer y seguir creyendo en eso, o lo que fuera, o reflexionar. Pero mi invitación es a reflexionar o a mostrar mi reflexión, y ustedes hagan con ella lo que les parezca, sobre este tema, ¿no? Yo considero, como acabo de decir, que de cada texto religioso o de iluminación o de doctrina que uno pueda leer,
que uno puede leer, puede sacar muchísimo contenido provechoso para la propia vida. Perfecto. Eso no quiere decir que hay que tomar como válido porque lo dijo fulano, o que esto lo bajó Dios y entonces no lo podemos cambiar. Fíjense qué terrible que, y esto es algo que lo dicen sobre todo los ateos, qué fuerza que tiene la idea de que hay un libro escrito por Dios, o un texto escrito por Dios, o un mensaje enviado por Dios, o por un ser superior, o lo que fuera. Qué fuerte que es eso que ha llevado a la muerte a muchísimas personas, ya sea porque han querido imponer esa idea, ya sea porque han creído que estaban por encima de los otros que no creían en eso. Y quizás hasta el día de hoy hay muchos que siguen trabajando en esa línea. Y no está bueno. No está bueno. Me parece que lo bueno es tomar justamente lo bueno y universal, lo bueno y aplicable a todas las personas sin distinción. Aplicar aquello que es aplicable a todas las personas sin distinción, sin discriminación. Aplicar aquello que es bueno, que nos sirve a todos. Eso sería lo ideal, quedarse con eso y dejar de lado al otro. Porque el otro lo único que puede hacer es separar, es lastimar, es dividir, y eso no hace falta, ¿no? Bueno, esto era todo lo que yo quería decirte en esto que es, como te dije al principio, la primera parte, Dios haciendo contacto, sobre reflexiones sobre el tema Dios, que no pretenden hacerte cambiar nada, reitero, sino simplemente llevarte a tu conocimiento mis reflexiones sobre este tema. Esta es la primera parte. Y bueno, la segunda parte ya te adelanto de que voy a hablarte. Te voy a hablar de qué sería Dios entonces. Yo no voy a hablar de que Dios no existe, porque yo creo que existe. Pero en la segunda parte te voy a hablar de qué es eso en quien yo creo o en lo que yo creo. Ese ser o cosa o entidad en la que yo creo. Tampoco es importante, porque es una forma de ver las cosas que tengo yo. Así que no es para nada importante. Pero bueno, sencillamente no tengo ganas de hacerlo, y bueno, el que querrá, el que quiera escucharlo lo escuchará, el que quiera pensarlo lo pensará, y el que no, no. Como siempre, te invito a suscribirte a este canal, te invito a seguirme, a poner me gusta si te gustó, a dejar un comentario si querés comentarlo, siempre que sea respetuoso, en lo posible. Porque si haces algo que no es respetuoso, quien se rebaja sos vos. Tenerlo presente siempre. Y bueno, finalmente te digo lo mismo que te digo siempre. Cuídate, cuida a tus seres amados. Nada más. Que Dios te bendiga. Chao.